Una tremenda bendición. Nos hicieron mucha falta. Los miércoles que nos faltaron, que nos faltaron, así que de nuevo qué rico contar con ustedes. Así que bienvenidos de nuevo. Bueno, buenas noches. Bueno, Vamos. bien. Vamos a orar aquí por nuestra hermanita. No, nuestra hermanita, es una hermanota. Y para que sea llenando del Espíritu y que no hable por sus propias buenas, ¿cierto? Sino por el Señor. Para que nos edifique también. Papito Dios, Rey de Gloria, a ti sea toda la gloria y la honra, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta hermosa mujer, Papito Dios, que has puesto el día de hoy, así como cada uno hemos pasado, Señor. Y para muchos es una prueba de fuego, Papito Dios, porque no estamos tan acostumbrados. Te pedimos que seas tú, Señor, llenándonos de todo conocimiento y sabiduría, Señor, que apaguemos nuestra carne y nuestras fuerzas y que seas tú hablando por medio de nosotros, Señor. Te pido por esta bella mujer, Padre Santo, que seas tú hablando por medio de ella. Utilízala como un instrumento, así como uno utiliza la guitarra, Papito Dios. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué correspondió? El tema tan hermoso, la mujer que tocó el manto de Jesús. Están tres citas, pero la verdad fue que la que más, está mucho más completo, más explícito, es Marcos 5, 21 al 43. Lo vamos a leer. Marcos 5, 21 al 43. Marcos 5, 21 al 43. Amén. Amén. Dice así su palabra. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, se le salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Gloria a Dios. Como siempre nos ha enseñado el pastor precioso, vamos a ir versículo por versículo, desglosándolo de la mejor manera. Sabemos que no soy yo quien va a hablar, es el Espíritu Santo de Dios. Amén.
En el 21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Antes de eso, él había estado ya manifestándose, ya él había empezado su ministerio y estaba mostrando la gloria del Padre a través de él en milagros, prodigios y sanidades. Venía de mostrar la gloria. Perdón, pregunto, ¿se están escuchando bien? ¿No? ¡Wow! Bueno, voy a procurar entonces hablar más durito. ¿Ahora sí? Ahora sí. Él había estado mostrando su gloria en días anteriores con el endemoniado de Gadarea. Pasó al otro lado del mar, del mar, ¿sí? Aunque ese era un lago, ¿cierto? No era el mar, perdón, era el mar. Estaba en una barca y pasó al otro lado. Y ya lo estaba esperando una gran multitud. ¿Por qué? Porque ya lo habían escuchado de que ese Jesús, ¿quién era Jesús? Estaba mostrando milagros, prodigios y sanidades. Y entre esas estaba un principal de la sinagoga, uno de, pudiéramos decir hoy en día, un obispo, un cardenal, algo así, ¿cierto? Para que lo entendamos la jerarquía de... Pero a él no le interesó que de pronto lo decapitaran o que de pronto se burlaran. ¿Por qué? Porque él estaba pasando una situación angustiosa. Y quiero que nos fijemos mucho en un par de palabras que la repiten en este pasaje. Y dice, y vino en el 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Sabía él quién era Jesús? Él lo sabía de antemano, porque si no, no se hubiese postrado. Así de sencillo. Y fue directo. ¿Y qué le dijo? Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivida. O sea, él sabía de antemano que si Jesús iba, le iba a colocar las manos, pero primeramente iba a ser salva. No sana, salva. Salva y vivida. Entonces, le rogaba mucho, pues tanto le conmovió el corazón a Jesús que empezó a ir a la casa de este principal de la sinagoga llamado Jairo. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud, no eran 2 o 3 personas, era una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Había una mujer que había escuchado de ese Jesús que había sacado esa legión, de ese endemoniado, que desde hacía 12 años, las que aquí somos mujeres, sabemos lo que es tan bueno, ¿cierto? Ese periodo. Pero ese periodo, 3, 4 días, y se va. Ustedes se imaginan donde juegan año tras año, no alcanzaría ninguna renta. Pensaba en este pasaje que en ese entonces no había ni nosotras, ni stay free, ni con alas, ni sin alas. Eran trapitos, pañitos, y donde luego les tocaba ir y lavar en el río. Tremendo, ¿no? Lo que esta pobre mujer estaba padeciendo hacía 12 años, 12 largos años, de continuo, no se le quitaba. Y saben ustedes que en ese entonces les decían, cuando estaban con el periodo o en una situación de estas, les decían inmundas, no les decía guácala, ¿no? Inmundas. Qué tremendo, ¿no? Qué desprestigio, qué cosa tan tenaz, aparte de andar esta mujer así con esa situación tan lacónica, tan triste.
Aparte de eso, era tener que aguantarse los insultos de las gentes, supongo yo inclusive de su misma familia, porque si se los decían al leproso que lo echaban fuera, pues igualmente a la mujer, se me imagino que de la misma manera. Pero ella había escuchado de ese Jesús, y dice, no, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vemos en este versículo y notamos que esta mujer era adinerada, no era cualquier mujer, porque había ido a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, todo, absolutamente todo, pero entre más le iba peor. Tristemente vemos que había ido a la fuente equivocada. ¿Cuántos se han ido a unos teguas, a unos yerbateros, al brujo, al... ¿cómo es que se llama el venezolano? A ese médico Gregorio Hernández, al hilo masónico, bueno, ¿a cuántos? Y han ido a la fuente equivocada. Pero ella oyó hablar de Jesús. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ella escuchó porque la gente empezaba, es que pasó esto, y ahí sí como el cuento. Gracias a Dios ese teléfono roto en esa ocasión sí funcionaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a ella le llegó el mensaje directo. ¿Cuántos corren? Ay, porque llegó fulano o llegó mengano, y corren, pero realmente están corriendo a la fuente que es. Ella iba a llegar a la fuente que sí era. Ella sabía que era ese Jesús maravilloso, no lo conocía, solamente había oído de él, de lo tremendo que él era usado. Y dice en el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Imagínense ustedes la gran multitud que apretaba a Jesús, y Jesús iba para la casa de Jairo. Y ella se estaba arrastrando. Ella no podía estar en pie. ¿Por qué? Porque ese flujo era de continuo. Era latente. Supongo que sus vestidos ya estaban manchados. Entonces, si la llegaban a ver, la iban a lapidar, la iban a sacar, la iban a correr, porque está inmunda, ¿usted qué está haciendo aquí? Pero ella iba calladita, arrastrándose para alcanzar a Jesús. Y lo vio a lo lejos. Y continuó su marcha. Y esos caminos no estaban pavimentados como los que hacen acá. Eran llenos de piedras, de polvo, de barro. ¿Cómo estarían sus vestidos? ¿Cómo estaría parte de su flujo, su ropaje? Y dice en el 28, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Y ella dijo salva? No, Dijo salva. Igual que lo dijo el principal uno de los principales de la sinagoga. Si tú así tocas a mi hija, ella va a ser salva y vivirá. Así que ellos dos vemos que lo que les interesaba era la salvación antes que la sanidad. Gloria a Dios. Y ella lo decía textualmente para ella. Lo decía, si tan solamente tocare su manto, ni siquiera su manto, el borde de su manto, seré salva. Y ella, al ver entre la multitud, empezó a arrastrarse, empezó a pedir permiso, insistió y perseveró. Y sabemos que el que persevera alcanza. Pero ¿cuántas veces la bendición está a la puerta y desistimos? Y nos cansamos y decimos, ya esto no es posible,
no hay nada que hacer. Cerremos y vámonos, porque ya no hay nada que hacer. Pero ella corrió, ¿en qué sentido? Arrastrándose, llena de barro, llena de lodo, cansada, me imagino que con sed, maloliente, porque los que ya, pues ya, a mí ya se me fue la costumbre, gloria a Dios, pero es un tiempo que uno necesita mucho más higiene que en otros días. Yo estoy aquí hablando para personas maduras. Amén. Amén. Y ella se fue por detrás. Dijo, si tan solamente tocaré su manto, seré salva. Y enseguida, al instante, ¿cierto?, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Pensemos por un momento cuando abrimos una llave, suena ese chorro, y cerramos, se acabó el ruido, se acabó el chorro y se acabó la cuentica que va marcando y marcando. Y ella lo creyó. Ella tenía esa fe completa y segura de que si tocaba solamente el borde del manto de Jesús iba a ser salva. Amén. Quiero que pases, quiero que vean esa gráfica. Los sacerdotes usaban esa clase de túnica. Es una túnica muy especial que en el borde vemos aquí al final vemos los flequillos. Esos flequillos hay unos nudos en que entrelazaban unos a otros y significan los mandamientos de la ley. Y ella sabía que si ella tocaba esos flequillos, sabía que ese hombre que tenía esa túnica tenía la presencia de Dios. Ella estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Ella sabía que si tocaba ese borde iba a ser salva y que a través de ese Jesús podía cumplir la ley. Sin Jesús no lo podía hacer, nadie lo podía hacer. Por eso Jesús se diferenciaba del resto por su túnica, porque eso significaba o significa el sacerdocio. Y ahí quiere decir, pasa la otra, por favor. Si vemos acá, están los nudillos, y en el hebreo dice Yehuá, la Y, la H, la W y la A, que quiere decir Dios, el Señor nuestro Dios uno es. Así que cuando ella vio a lo lejos, sabía la inscripción que estaba en ese manto, en ese borde. Sabía ella que era el Mesías, ella estaba esperando a ese Mesías. Sabía que ese Mesías tenía la presencia de Dios Padre y que a través de esa presencia de Dios Padre, al tocarlo, podía cumplir los mandamientos de la ley. Y al cumplir los mandamientos de la ley estaba haciendo la voluntad. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Y al tocarlo, ¿qué pasó? Cesó ese azote de esta mujer que hacía 12 años largos, donde había gastado absolutamente todo, donde había ido y corrido de un lado para no, que fulanito corra para un lado, y no que fulanito es el médico, también había ido a la fuente equivocada. Al principio puede que se den las cosas, pero cuando se va a la fuente equivocada, todo va de mal en peor. ¿Quién le había empeorado? Ya se había gastado todo. Solamente le quedaba, pero Jesús es tan propicio. Jesús es tan lindo que llega en el día y en el momento esperado. Pero se fue tan tocada por el testimonio de Camilo, porque va uno entrelazado al otro. 35 años
Camilo. Y eso tiene la calvita. 35 años. Esta mujer fueron 12 años de ese azote. Yo no sé, mis hermanos preciosos, cuántos años estés esperando una contestación. ¿Cuántos días he estado esperando? Y hayas dicho, ya no le hago más. No doy más. Pero ¿quién tiene la última palabra? Nuestro Dios, nuestro amado Padre Celestial. Amén. Y dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Claro, porque ese río era de continuo y de continuo. Sintió que ya hasta ahí le llegó. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínense entre toda esa multitud, pero él sintió que poder había salido de él cuando esta mujer lo tocó. ¿Por qué? Porque ella lo tocó en fe, porque ella promulgó ese milagro, ese creer de que si tan solamente tocaba ese borde, solamente esta noche. Y yo solamente eso es lo que yo necesito tocar. Solo eso, nada más, no necesito más. Si yo lo toco, yo seré salva. Yo seré salva. Y por ende, salva. Ella buscaba la salvación antes que la sanidad, pero al tocar la salvación, el Señor es tan lindo que da el paquete completo. Le dio el combo completo, la salvación y la sanidad. Aleluya. Y también a los discípulos, ¿no? ¿Qué les dijeron? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Oiga, eran bien chuchumecos, ¿no? Y bien atrevidos. ¿Cómo así que? Oiga, pero usted sí realmente, ¿no? Como que no tiene y no te das de frente. Fue lo que le dieron a entender. ¿Y cuántas veces nosotros? Pero Señor, ¿cuántas veces tengo que picártelo? Y ahora estos muchachos hoy en día que utilizan el sistema, ¿quieren que se lo explique con plastilina? Muchas veces a lo mejor le decimos al Señor, pero se lo vamos a entender. El Señor solamente hay que decir una vez, solo una vez, y luego darle las gracias. Y a ella no le importó la multitud, pasó por el medio de la multitud. No sé cuántos te hayan estado estorbando. Y has visto pasar, te ha pasado lo de la liebre, ¿cierto? Que se sentó y mira cómo los demás siguen y siguen, la liebre, no, perdón, la tortuga, y siguen. Pero a la tortuga también le llegó su día y su hora. Y a esta mujer preciosa que le creyó en fe y promulgó y lo confesó y no le importó que la trataran, que la pisotearan, porque muy seguramente en esa multitud pues querían dar cuenta. No le importó, ella solamente quería llegar y tocar el borde de su manto. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él miraba alrededor, así. Pero ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces la mujer, temiendo y temblando, con temor y con temblor, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Con temor y temblor hizo lo mismo que Jairo, fue con temor y temblor y se postró delante de él, porque sabía a quién se estaba dirigiendo, al Hijo del Dios viviente, al Mesías, al prometido, a él, directamente a él. Y le dijo, Dios mío, ¿ahora qué iba a pasar? Yo fui osada, pero le creí, y sí, pues cierto, cesó ese azote, 12 años, lo gasté todo, pero no importó, porque ahora sí llegué a la fuente que es, a la fuente de salvación. Amén. Amén. Y le dijo ella toda la verdad. Y él le dijo, hija, él no le dijo a esta mujer, de una vez le concedió que era hija, que era parte de la familia de Dios. Tan hermoso, ¿ah? Hija,
Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tan hermoso Jesús, de una vez le concedió la salvación. Y cuando llega la salvación en nuestras vidas, ya no somos más de este mundo. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Llegamos a formar parte de la familia de Dios. Ya adquirimos un nuevo apellido. Somos de Dios, somos sus hijos. Y él de una vez le dijo: hija, ve en paz. Ya ahora sí ya podía levantarse, llegar a su casa, cambiarse, limpiarse y darle toda la gloria a él. Darle toda la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso pasaje es de esta mujer que no le importó por lo que iba a pasar, que no le importó que le fueran a escupir, a lapidar, a decirle inmunda. ¿Cuántos no te han dicho inmunda? Pero te han dicho: oye, está así, mucho loca. Usted sí, francamente, siga soñando, siga creciendo. Mire, quédese ahí sentadita y verá que ella va a llegar. Y tal vez han pasado muchos años, como muchos años que le pasaron a Camilo. Pero Jesús sabía ese sueño de Camilo, ese anhelo de Camilo. Y llegó el tiempo de la restauración y de la restitución para él y para toda su casa. Esa sanidad. Igualmente pensaba y analizaba ese plan de salvación. Muchos de los que estamos aquí en esta hermosa viña, estamos llevando ese plan de salvación, o lo vamos a llevar para este sábado que va a ser glorioso. Muchos van a venir a tocar ese manto de Jesús. Muchos, no solamente ellos, sino muchas familias. De verdad que es glorioso lo que está por acontecer, porque ya nosotros lo somos. Pero ¿cuántos están afuera? Que han gastado todo lo que tienen, que ya no tienen más a dónde recurrir, pero que Dios les quiere quitar y secar esa fuente de ese azote. Tal vez ese azote es las drogas, tal vez ese azote es ese esposo inconverso, esos hijos que no quieren nada, tal vez ese azote es esa enfermedad. Ya he dicho: no, es que es imposible. Ya me dijeron que esa es una enfermedad terminal y que no hay nada que hacer. Pero ¿quién tiene la última palabra? El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que no se crucificó en vano, el que lo hizo todo por amor a nosotros. Así que yo les invito a que cierren sus ojos y vamos a escuchar un secreto melodía. ¿Sí? No sé. Esto es solamente un símbolo, pero Jesús está pasando. Solo si tú quieres tocar el borde de su mano, solo si tú quieres creerle, que se acerque
cuántos años hayan estado pasando por tu vida. Pero lo que ha dicho es imposible, no hay nada más que hacer. Cuando esto ha dicho, pero si así va, así predica, y ¿yo qué? ¿Cuál estudio? ¿Cuál teología? Pero Dios lo único que quiere de ti es que tú le creas y le obedezcas. Es que seas ese instrumento de salvación. Hoy te hace esa invitación y nos hace esa invitación para traer a muchos a esas cenas, que vengan. No importa esa multitud que les apriete, no importa las circunstancias, pero tú y yo somos ese instrumento para que esa salvación llegue a esas vidas como llegó a nosotros. Es tiempo de que no nos callemos más y de que mostremos a Jesús vivo y glorificado, vivo y exaltado. Dios se quiere manifestar en milagros, prodigios y sanidades. Él dice en su palabra, ir y predicar. Si están enfermos, coloquen las manos y ellos sanarán. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Es tiempo, mis amados, para todos, de que seamos usados, de que mostremos la gloria, de que esto repito lo que Él da pequeño. Dios lo ha prometido, pero necesitamos ser esforzados y valientes. Somos parte de ese cuerpo. Por favor, mis preciosos, es tiempo, mis amados. No sé qué tengo quedado grande, pero a Dios nada me queda grande. Nada, absolutamente nada. Esta mujer corrió, no le importó, pero fue sana de ese azote. Y hoy nos quiere Dios sanar de ese azote de la incredulidad, de ese azote de estar en el chisme, de ese azote de no creer, de ese azote de la pasividad, de la conformidad, de ese azote que Dios nos quiere liberar. Nos quiere sanar. Porque la salvación ya está en nuestra vida, pero Él quiere sanarnos. Así que solamente que le quedamos, que corramos a Él, que nos postremos a sus pies y que le digamos, aquí estoy. No sé si lo puedes hacer, pero yo quiero que esa mujer, así como tocó tu manto, yo voy a invitar a ese vecino o a esa vecina para que ellos también toquen ese manto, Jesús. Que ese plan de salvación también llegue a esas vidas. Yo solo voy a invitar y tú haces el resto. Yo solo quiero ser un instrumento en tus manos, Jesús. Solo eso. Y eso es lo que Jesús quiere. Quiere escuchar de cada uno de nosotros. Dice una autor popular, una sola golondrina no llamada. Son muchas cuando vienen esos aguaceros. Así que atiende para que seamos usados por Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.